Permíteme hacerte una pregunta hoy. Una pregunta que quizá resuene en ti de una manera que no esperas. ¿Has observado alguna vez la forma en que ciertas personas te miran? No una mirada común. No una mirada que parece buscar algo, que duda, que se acerca y luego retrocede, como si esa persona quisiera decirte algo esencial, pero las palabras se quedaran atrapadas en su garganta. ¿Has notado cómo cambia la atmósfera cuando estás cerca? Cómo el silencio se vuelve más pesado, más denso, cargado de una tensión que nadie nombra. Y, sobre todo, ¿te has preguntado cuál es la verdadera razón por la que alguien puede sentir emociones tan intensas hacia ti? Porque esto es lo que la mayoría de las personas ignoran. Esos sentimientos nunca son fruto del azar. No surgen simplemente porque eres atractivo, interesante o encantador. Emergen de un territorio mucho más profundo. Un territorio que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Un espacio donde las historias antiguas, las heridas no sanadas, los deseos reprimidos y las partes perdidas de nosotros mismos esperan ser reconocidas. Según Jung, cuando una persona desarrolla un vínculo poderoso hacia otra, ese vínculo se forma primero en el inconsciente. Mucho antes de que la persona entienda lo que está ocurriendo en su interior, mucho antes de que pueda poner en palabras lo que siente, su mente, su cuerpo y su alma ya están profundamente afectados. Y es precisamente en ese momento cuando ocurre un fenómeno fascinante. Si llevas dentro ciertas cualidades, ciertas energías, ciertas presencias que esa persona ha perdido o reprimido, provocarás en ella una reacción inconsciente, poderosa e irresistible. Escúchame bien ahora. No todo el mundo puede crear este efecto en cualquiera. Existen individuos particulares, personas que con su sola presencia transforman la atmósfera de una habitación. Incluso su silencio tiene una densidad distinta, porque se establece un contacto en el nivel más profundo del ser. Un contacto invisible, pero absolutamente real. Más real, de hecho, que muchas conversaciones que tenemos cada día. Hazte ahora esta pregunta. ¿Por qué esa persona se comporta de manera diferente cuando tú estás presente? ¿Por qué no puede actuar contigo como lo hace con los demás? ¿Por qué sus palabras se bloquean? ¿Por qué su mirada se vuelve esquiva, aun cuando parece querer mirarte? Según Jung, la respuesta es esta. Has abierto una puerta que ella mantenía cerrada desde hace mucho tiempo. Una puerta bloqueada en su mundo interior. Y detrás de esa puerta se encuentran emociones antiguas, necesidades no satisfechas, deseos que ni siquiera se atreve a confesarse a sí misma, fragmentos de su ser que abandonó en el camino. Por eso algunas personas desarrollan un apego tan intenso hacia ti que no logran controlarlo. Este vínculo no se formó por la lógica. Se formó en las profundidades del inconsciente. Y el inconsciente no conoce la razón. Conoce la verdad. Y cuando el inconsciente reconoce algo que le pertenece, no lo deja ir fácilmente. Por eso esa persona puede intentar distanciarse. Puede convencerse de que no siente nada. Puede distraerse, llenar su agenda, buscar otras presencias. Pero algo dentro de ella sigue regresando a ti. No porque tú la persigas. No porque la presiones. Sino porque representas algo que su alma necesita integrar. Jung hablaba de la proyección. Cuando alguien no reconoce una parte de sí mismo, su fuerza, su sensibilidad, su deseo, su sombra, la proyecta en otra persona. Y de repente, esa persona se vuelve magnética. No es solo atracción. Es reconocimiento inconsciente. Tú te conviertes en el espejo. Un espejo que refleja lo que esa persona ha negado, reprimido o perdido. Y aquí es donde comienza el conflicto interno. Porque si se acerca demasiado a ti, tendrá que enfrentarse a sí misma. Tendrá que aceptar que no es quien creía ser. Que hay partes de su identidad que estaban incompletas. Y eso asusta. El ego siempre teme la transformación. Prefiere la comodidad de lo conocido, incluso si eso significa permanecer limitado. Por eso notas contradicciones. Un día parece cercana. Al día siguiente, distante. A veces intensa. A veces fría. No es juego. Es lucha interna. Está batallando entre lo que siente profundamente y lo que cree que debería sentir.
Y cuanto más fuerte es la conexión inconsciente, más intensa es esa tensión. Pero aquí viene algo importante. Este tipo de vínculo no desaparece simplemente porque se ignore. Puede reprimirse, puede negarse, puede enterrarse bajo orgullo, miedo o racionalizaciones. Pero no se disuelve. Porque cuando dos personas se encuentran en el nivel del inconsciente, algo se activa. Y lo activado exige integración. Tarde o temprano, esa persona tendrá que elegir. No entre tú y otra persona, sino entre seguir viviendo desde la máscara o atreverse a transformarse. Y ahí está la verdadera razón de su intensidad. No eres solo alguien que le gusta. Eres alguien que la confronta con su propio proceso de individuación. Y el camino hacia uno mismo nunca es cómodo. Pero siempre es inevitable. Aquí es donde todo se vuelve más claro. Cuando despiertas algo tan profundo en alguien, esa persona tiene solo dos opciones: huir o transformarse. Huir significa volver a lo conocido. Refugiarse en relaciones seguras, en rutinas predecibles, en una identidad que no se cuestiona. Transformarse, en cambio, significa atravesar la incomodidad. Aceptar que tú no apareciste por casualidad en su vida. Porque, desde la perspectiva junguiana, los encuentros que nos sacuden el alma no son accidentes. Son activaciones. Tú activaste algo. Quizás su anima o su animus, esa imagen interior de lo femenino o lo masculino que todos llevamos dentro. Quizá tocaste su sombra, esa parte que contiene lo que fue reprimido. Quizá representas una versión más auténtica de algo que ella todavía no se permite ser. Y cuando eso ocurre, la intensidad no es opcional. Por eso, aunque intente racionalizarlo, minimizarlo o negarlo, hay momentos, sobre todo en silencio, sobre todo por la noche, en los que vuelves a su mente. No como una idea pasajera, sino como una sensación. Porque el inconsciente no habla con palabras. Habla con imágenes, emociones y presencias. Y tu presencia dejó una marca. Pero escucha esto con atención. Esto no significa que el resultado esté garantizado. El proceso de individuación, ese camino hacia convertirse en uno mismo, requiere valentía. No todos están preparados para recorrerlo cuando aparece la oportunidad. Algunas personas prefieren permanecer divididas antes que enfrentarse a su verdad. Otras, sin embargo, atraviesan el miedo. Y cuando lo hacen, el vínculo cambia de naturaleza. Deja de ser proyección y se convierte en encuentro real. Dos individuos completos. No dos carencias buscándose. Esa es la diferencia entre una conexión inconsciente y una relación consciente. Así que si alguna vez te has preguntado por qué alguien parece tan afectado por ti, tan alterado, tan dividido, recuerda esto. A veces no eres solo una persona en su historia. Eres el espejo que apareció cuando ya no podía seguir evitando mirarse. Y no hay fuerza más poderosa, ni más incómoda, que verse a uno mismo con claridad. Escucha con atención. No todas las personas provocan este tipo de impacto en cualquiera. Existen individuos cuya sola presencia modifica la energía de un lugar. Cuando entran en una habitación, algo cambia. Incluso su silencio parece tener peso, porque el contacto que se produce no es superficial, ocurre en una capa muy profunda del ser. Es un vínculo invisible, pero tremendamente real. A veces más auténtico que muchas conversaciones cotidianas. Pregúntate algo. ¿Por qué esa persona actúa distinto cuando tú estás presente? ¿Por qué pierde naturalidad contigo? ¿Por qué se le traban las palabras? ¿Por qué su mirada se desvía aunque sienta el impulso de sostenerla? Desde la perspectiva de Jung, la explicación es clara. Has activado algo que llevaba mucho tiempo reprimido. Es como si hubieras empujado una puerta interior que permanecía cerrada con llave. Y detrás de esa puerta hay emociones antiguas, carencias no resueltas, anhelos que ni siquiera se permite reconocer y partes de sí misma que dejó atrás. Por eso algunas personas desarrollan hacia ti una intensidad que no saben manejar. Este lazo no nace de la razón. Se forma en niveles inconscientes. Y el inconsciente no opera con lógica, sino con verdad emocional.
Hay algo importante que debes entender. Si alguien experimenta sentimientos tan fuertes hacia ti, no siempre es resultado de algo que hiciste deliberadamente. A veces basta tu manera de hablar, tu forma de mirar, tu firmeza, tu silencio, tu presencia contenida. Todo eso puede tocar zonas sensibles en la otra persona, áreas donde aún hay heridas abiertas o identidades no asumidas. Jung sostenía que cuando percibimos en otro aquello que sentimos ausente en nosotros, surge una atracción poderosa. Por eso, cuando alguien siente un deseo intenso hacia ti, en realidad también está deseando reencontrarse con una parte perdida de sí mismo. Y eso asusta, porque ese tipo de conexión exige transformación. Y el ser humano teme cambiar más que sufrir. Prefiere conservar estructuras conocidas, incluso si son limitantes, antes que desarmar la identidad que ha construido. Por eso ves comportamientos contradictorios, acercamiento y retirada, interés seguido de silencio, miradas profundas que luego se evitan. No es un juego ni simple indecisión. Es una lucha interna entre el impulso de expansión y el miedo a perder el control. Hay algo esencial aquí. Estos encuentros no aparecen al azar. Cuando una conexión se vuelve intensa en un momento específico de la vida, suele coincidir con procesos internos de crecimiento. Según Jung, los vínculos profundos están relacionados con el proceso de individuación, con el camino hacia una identidad más integrada. Si alguien siente algo desbordante hacia ti, no es casualidad. Has activado dinámicas inconscientes que ni tú ni esa persona planearon. Y comprender esto es el primer paso para no quedar atrapado en la confusión. Muchas veces se cree que se trata solo de atracción o enamoramiento. Pero es más complejo. Lo que ocurre es que la persona comienza a vivir a través de ti un conflicto que no ha logrado resolver dentro de sí misma. Eso es proyección en un sentido profundo. No solo te ve a ti, sino que se enfrenta a su propio potencial reprimido. Observa algo. Cuando no estás, esa persona puede sentirse estable. Pero cuando apareces, sus emociones se alteran. No logra ignorarte ni seguir como si nada. Porque esta conexión no encaja en su estructura mental habitual. No puede clasificarla ni controlarla. Y el ego rechaza lo que no entiende. Frente a lo que no puede dominar, el ser humano suele reaccionar de dos maneras: huir o volverse obsesivo, cerrarse por completo o entregarse en exceso. Por eso alterna entre buscarte y evitarte, entre crear oportunidades para coincidir y fingir indiferencia. Una sola mirada puede desarmarla. No es manipulación. Es el inconsciente intentando resolver una tensión interna que tú, sin proponértelo, pusiste en movimiento. Es como si su parte más auténtica intentara expresarse entre dos fuerzas opuestas, el temor y el anhelo. Tu presencia altera algo que ella había logrado estabilizar con mucho esfuerzo. Un equilibrio delicado que quizá tardó años en construir. Tal vez reprimió una necesidad durante demasiado tiempo. Tal vez negó un deseo que no quería reconocer. Tal vez escondió una emoción que le resulta insoportable. Cuando alguien siente que su identidad está en riesgo, deja de actuar con lógica. Por eso su conducta puede parecer cambiante, ilógica o difícil de anticipar. Pero esa aparente incoherencia no nace de la indiferencia. Surge, en realidad, de una intensidad que la desborda. Desde la mirada junguiana, una conexión auténtica no trae calma inmediata. Sacude estructuras internas. Remueve certezas. Descoloca. El ego anhela estabilidad, control, previsibilidad. Necesita sentirse seguro dentro de límites conocidos. Pero tú introduces lo incierto, lo nuevo, lo que no puede calcularse. Y eso el ego lo interpreta como una amenaza profunda. Por eso intenta distraerse. Se ocupa, llena su agenda, se sumerge en actividades, busca ruido externo. Sin embargo, cuando llega la noche y el silencio desarma las defensas, tu recuerdo reaparece. Lo que se reprime durante el día encuentra espacio en la quietud. Y aquí está el punto central. No está debatiéndose simplemente entre acercarse a ti o no. En el fondo, está enfrentando algo más profundo. Decidir si se permite ser quien realmente es o continuar siendo quien cree que debería ser. Aceptar este vínculo implicaría modificar aspectos importantes de su vida. Cambiar rutinas.
replantear planes, revisar prioridades, quizá incluso transformar la imagen que tiene de sí misma. Las personas suelen resistirse a todo lo que amenaza su identidad, incluso cuando esa identidad es limitante o dolorosa. Por eso observa, espera, intenta sentirse preparada. Pero esa espera la consume, porque tu influencia no desaparece. Este tipo de conexión no se diluye simplemente ignorándola. No se desvanece por falta de atención. O termina estallando después de haber sido reprimida demasiado tiempo, o se enfrenta con valentía. No suele haber un punto intermedio. La tensión interior crece, porque no puede dejar de sentir lo que siente, pero tampoco sabe cómo integrarlo en su vida. De ahí que sus gestos se vuelvan más densos, sus miradas más cargadas, su silencio más eléctrico. Ese silencio no significa que todo haya terminado. Es más bien la señal de que algo interno está a punto de romperse o transformarse. Puede parecer tranquila desde afuera. Puede continuar con su rutina. Incluso puede actuar como si nada tuviera importancia. Pero internamente el movimiento es intenso. Cuando alguien no logra procesar lo que siente, intenta racionalizarlo. Se construye explicaciones. Es algo pasajero, no es el momento, no debería estar pasando, no es adecuado. Sin embargo, por más argumentos que repita, la sensación no disminuye. Te conviertes en una historia inconclusa dentro de su mente. Un capítulo abierto. Una escena que no terminó de resolverse. Y la mente humana tiene dificultad para cerrar aquello que quedó pendiente. Todo lo que no se dijo, lo que no ocurrió, lo que pudo haber sido y no fue, se repite internamente. Una palabra que faltó. Un gesto suspendido. Una mirada cargada de significado. Lo inconcluso alimenta la imaginación. Lo no resuelto crece en la sombra. Por eso, cuando piensa en ti, no solo siente tu ausencia, también percibe un vacío propio. Una sensación de algo incompleto dentro de sí misma. Y eso la desestabiliza, porque está acostumbrada a controlar su vida, a anticipar sus emociones, a moverse dentro de lo previsible. Pero tú no estabas en sus planes. No eras parte del esquema. Y aún así, ocupas un espacio profundo en su mundo interior. Esa contradicción la desgasta más que cualquier esfuerzo físico. A veces, sin razón aparente, tu recuerdo surge. Una canción, un aroma, un detalle cotidiano la transporta hacia ti. Intenta apartar el pensamiento, distraerse, escapar de esa influencia invisible. Pero cuanto más intenta huir, más nítido se vuelve el sentimiento. Cuanto más intenta sacarte de su mente, más fuerza cobra tu presencia. Desde la perspectiva junguiana, aquello que evitamos termina reclamando nuestra atención. Es casi una regla interna. Lo reprimido no desaparece, se transforma, y suele regresar con mayor intensidad. En algún punto, esta persona comprende algo esencial. Lo que siente no se disuelve con el tiempo. No es un capricho ni una atracción superficial. Es algo más profundo, más antiguo, como una voz interior que la impulsa hacia una transformación inevitable. Y transformarse da miedo. Cambiar implica dejar atrás una versión conocida de uno mismo. Significa soltar la identidad antigua, aceptar que ya no se será exactamente quien se era. Esa especie de muerte simbólica resulta incómoda, incluso cuando conduce al crecimiento. Lo percibe en el cuerpo. Intuye que, si se acerca a ti de verdad, ya no podrá regresar al equilibrio anterior. Algo se moverá definitivamente. En sus relaciones, en sus decisiones, en su manera de ver la vida, en su propia identidad. Por eso opone resistencia. Y, al mismo tiempo, se aferra con más fuerza. Esa contradicción no es ilógica, es profundamente humana. Según Jung, los vínculos que más nos transforman suelen ser los que más tememos aceptar. Son los que sacuden nuestras estructuras internas. En el fondo, ella lo sabe, pero todavía no ha reunido el coraje necesario. Por eso guarda silencio. Y ese silencio no significa olvido ni cierre. Es un tiempo de gestación interior. Reconocer lo que ocurre implica cambio. Y el inconsciente no cede fácilmente ante el cambio.
Esa tensión interna puede expresarse de muchas maneras. Inquietud sin causa aparente. Atracción acompañada de rechazo. Encanto seguido de distanciamiento. Reacciones emocionales que parecen exageradas. No se trata únicamente de deseo. Es un conflicto interior en pleno movimiento. En la psicología analítica, la sombra simboliza los aspectos de nosotros que hemos negado o dejado fuera de nuestra identidad consciente. Cuando alguien refleja cualidades que hemos reprimido, valentía, autenticidad, libertad, intensidad, seguridad, pasión, la reacción puede ser muy fuerte. Puede manifestarse como admiración desbordante, celos difíciles de explicar, críticas desmedidas, atracción que cuesta dominar. Porque esa persona está expresando algo que nosotros mismos no nos hemos permitido vivir. Y eso desestabiliza al ego, que prefiere mantener la imagen conocida antes que enfrentarse a lo que quedó oculto. En ocasiones no se trata únicamente de proyectar contenidos internos en el otro, sino de reconocer algo. Es como si, en un nivel muy profundo, se activara una sensación de familiaridad que no pasa por la razón. Algo antiguo, algo que parece conocido sin haber sido vivido conscientemente. No necesariamente es destino. Es una sintonía interna. Dos mundos psíquicos que vibran en una frecuencia similar. Y ese reconocimiento puede experimentarse como una intensidad inmediata e inesperada. Una sensación extraña de haber vivido algo parecido antes. Una conexión difícil de explicar con palabras. Una apertura emocional repentina. El cuerpo suele reaccionar antes que el pensamiento. Primero aparece la sensación. Después la mente intenta construir una explicación lógica para algo que ya fue percibido en un nivel más profundo. Comprender lo que está ocurriendo implica transformarse. Y todo proceso de transformación genera resistencia. Por eso la tensión se manifiesta físicamente antes de volverse idea. El pulso se acelera. La respiración se altera. La voz pierde firmeza. No es actuación. Es un movimiento interno. Una parte desea acercarse. Otra se protege y quiere alejarse. La psique rara vez permanece indiferente cuando algo esencial ha sido tocado. Cuando alguien encarna cualidades que llevamos años negando, el encuentro funciona como un espejo. Y mirarse en un espejo que revela lo que evitamos reconocer no suele ser cómodo. Desde fuera, la reacción puede parecer excesiva o desmedida. Pero para el inconsciente tiene sentido. Está alineada con la historia emocional de esa persona. Lo que se activa no es solo atracción. Es recuerdo afectivo. Es potencial reprimido. Es una identidad que aún no se ha permitido desplegarse. De ahí surge una sensación ambivalente, deseo y amenaza al mismo tiempo. El ego percibe riesgo porque crecer implica dejar algo atrás. Expandirse supone renunciar a la versión anterior de uno mismo, a los mecanismos de defensa conocidos, al control habitual. Por eso, después de momentos de gran intensidad, puede aparecer el distanciamiento. Alguien puede sostener tu mirada con profundidad un día y mostrarse frío al siguiente. No es incoherencia deliberada. Es un vaivén entre el impulso de integración y el temor a cambiar. En realidad, estos encuentros no hablan únicamente del vínculo con el otro. Reflejan la relación que cada uno tiene consigo mismo. El otro actúa como detonante. Activa lo que estaba dormido. Hace visible lo que permanecía oculto. Revela lo que estaba dividido o negado. Y ante algo así, nadie permanece completamente neutral. Cuando el inconsciente entra en juego, la vida interior inevitablemente se reconfigura.